los grados. Vos pondrías los grados en la línea de la Y. O sea, vos lo que harías es... Lo voy a dibujar. O sea, vos primero pondrías un eje, digamos, un eje coordenado. Espera que esto no me está escribiendo. De negro. Acá vamos a ponerle estándar. Ahí. Tuki. Ahí está. Vos tenés un sistema así de ejes, ¿no? Ok, perfecto. Y pondrías en el eje Y. ¿Qué me dijiste que pondrías en el eje Y? Los grados, ok, la temperatura, digamos. Y en el eje X, bueno, el tiempo, digamos, ¿está bien? Bueno, estaba perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bueno, entiendo que estamos de acuerdo. Entonces, eh, podría ser al revés también, ¿no? Porque ustedes en el fondo están eligiendo hacerlo de esta manera. Bueno, esto tiene que ver por básicamente cómo ustedes tienen, digamos, preconfigurado el pensamiento, que está bien porque es lo que vos decís. En general uno pone en el eje X las variables, digamos, la variable... Hablando del lenguaje de funciones, uno va a hablar de la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? ¿Quién es la variable independiente y cuál es la variable dependiente de este caso? O sea, a ver. Bueno, olvidémonos de esto por un rato y sigamos y después volvemos a esto, ¿está bien? Hagámoslo de esta manera como dicen ustedes. Entonces tenemos en el eje Y, en el eje, digamos, vertical, la temperatura y en el eje horizontal, el tiempo. Entonces, bueno, nos dicen, al principio la temperatura bajó con rapidez. Eh, Saqué del fuego una cacerola con agua hirviendo. Entonces, para el, digamos, el instante de tiempo inicial, digamos, el agua estaba a 100 grados, ¿no? Porque estaba hirviendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces puedo considerar que aquí está el 100, por ejemplo. Bueno. Me dicen, los 5 minutos estaban en 60 grados. Entonces vamos a poner, no sé, por digamos, acá 60. 60 grados para los graditos. Ahí. Luego fue enfriándose con más lentitud. Al principio, o sea, a los 5 minutos estaban 20 grados. Entonces vamos a poner los 5 minutos. Los vamos a poner, no sé, por acá. Estos son los 5 minutos. A los 20 minutos estaba en 30 grados. Entonces, esperen porque acá hice medio mal la escala. Mejorémosla un poquito. Porque si no me va a quedar todo muy desproporcionado. Voy a poner el 5 acá. Así puedo poner el 20 acá. Y después me dice 20 minutos. A los 20 minutos de haberla sacado estaba en 30 grados. Y 20 minutos después seguía teniendo más de 20 grados. O sea, va a ser tipo los 45 por acá. Bueno, entonces me dice, a los 20 minutos de haberla sacado estaba en 30 grados. Entonces yo tengo que ir marcando puntitos, ¿no? O sea, a los 0, al instante 0 estaba acá. A los 5 minutos estaba en el 60, o sea, estaba acá. 20 minutos estaba a los 20 minutos de haberla sacado estaba a 30 grados, entonces tendría que marcar el 30, que no lo marqué. El 30 vamos a ponerlo por acá. Todo esto es medio a ojo, está bien, uno podría con regla definir una escala, pero nosotros queremos ver otra cosa, en realidad no nos interesa tanto que sea tan preciso. Entonces esto lo tenemos acá. Y a los 45 minutos estaba a los 20 grados, que los 20 grados los vamos a poner por acá. La escala está media rota, pero no importa. Y está acá. ¿Es el gráfico que hizo el único que respeta las consignas anteriores? Lo que nos pedían es, haga un gráfico que refleje la evolución de la temperatura del agua a lo largo del tiempo, atendiendo a la siguiente descripción. Bueno, este gráfico
digamos, representa la situación problemática que tenemos? Bueno, pero en principio a nosotros nos dan solamente puntos, ¿no? No nos dan otra información en principio. ¿Está bien? Y de hecho es interesante lo que vos decís, porque tenés toda la razón en lo que decís, pero hay una cuestión acá, porque dice, ¿es el gráfico que hizo el único que respeta las consignas anteriores? Bueno, lo que les está preguntando es esto. Lo que les está preguntando es, está pensando que ustedes unieron estos puntos, ¿no? ¿Y cómo los unirían estos puntos? Ustedes lo que harían si unieran estos puntos es hacer una línea que es así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero dice, ¿es el gráfico que hizo el único que respeta las consignas anteriores? ¿Qué les parece? ¿Y qué les parece? ¿Es el único que respeta las consignas? ¿O alguno más puede respetar la consigna? Bueno, eso es el vamos, pero yo te propongo otra cosa. Se podrían hacerlos al revés los datos. No sé si entiendo bien qué me querés decir con eso. Si querés explicarlo un poco más. Bueno, porque a mí se me ocurre otra cuestión. Ah, o sea, bueno, lo de cambiar los ejes sí vale, obviamente. Sí, 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 eso vale perfectamente. Pero también yo puedo poner otra cosa, porque a mí me dicen solamente puntos específicos. A mí nadie me impide que mi gráfico sea una cosa así. Pase por este punto, haga así, así, ahí. ¿Se entiende? Porque a mí me dan puntos específicos en el espacio. Yo no sé qué está pasando en el medio. ¿Se entiende? Porque nadie a mí me dan esos 4 puntos, ¿está bien? O sea, a mí nadie me está asegurando que la función esta es tan suave y simpática. ¿Se entiende? Uno tiende a suponer que va a funcionar así, y está bien, pero no tiene por qué. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nada. A eso se está refiriendo, entiendo yo la consigna. O sea, lo que ustedes dicen de las... de transponer los ejes, estamos todos de acuerdo, eso puede funcionar, pero también puede pasar esto. ¿Está bien? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es usar un gráfico para hacer una representación de una, digamos, una operación matemática. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Bueno, ustedes saben del colegio que básicamente uno lo que escribe son cosas del tipo y en función de x, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto? Básicamente esto es una estructura, una especie de maquinita, en la que entran valores de x y salen valores de y en función de x. Y esto lo llamamos función. Esta es la idea de la función matemática. ¿Está bien? ¿Qué es una función? Si yo les pregunto, ¿qué es una función? Bueno, una función es una máquina a la que yo le doy elementos de x y me salen valores de y. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo de hecho acá puse... Eh, necesito la goma que no me acuerdo cuál es. Este. Esa. Yo puse acá de hecho la y de x, pero en principio lo que salen son valores de y, ¿está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con esa idea? Esa idea genérica. En realidad, al principio, lo que nosotros hicimos no fue exactamente eso, en nuestra situación, digamos. ¿Qué fue lo que hice yo en nuestra situación? En nuestra situación problemática, yo hice y de x. Bueno, en realidad yo en nuestra situación problemática, yo lo que tenía era me construí una función que sea temperatura en función de tiempo. Esta era nuestra función. Porque en general, en las situaciones problemáticas de la vida, digamos, el eje Y y el eje X son el eje Y y el eje X, pero el eje Y adquiere el valor de algo, en este caso la temperatura, y el eje X el valor del tiempo, por ejemplo, ¿está bien? En matemática, en principio, en general vamos a hacer funciones que sean Y de X, pero, digamos, en física, como uno trabaja todo el tiempo con funciones, lo que va a pasar es que
el eje Y y el eje X van a ser distintas cosas, ¿está bien? Pero digamos, la teoría de fondo va a ser siempre la misma. ¿Estamos bien? ¿Está acá? Bueno, entonces yo hace un ratito les había hablado de variables, de lo que yo les dije que era la variable, mencionamos eso de variables dependientes y variables independientes, ¿está bien? Bueno, ¿a alguien se le ocurre qué quiere decir esto de variables dependientes y variables independientes? ¿A qué le suena el nombre independiente? Exactamente. Bueno, si en el lenguaje, digamos, volvamos a la idea madre, ¿no? Que yo les dije que la que ustedes tienen del colegio de alguna manera, que es y en función de x. El y en función de x, ¿quién es la variable independiente y quién es la dependiente? Hay una que es claramente dependiente. La independiente será la otra en todo caso, pero hay una que es claramente independiente. Perdón, dependiente. ¿Quién es la que es claramente dependiente? La i, ¿no? Perfecto. ¿Por qué la i es dependiente? Bueno, la i es dependiente. Dependiente. La i es dependiente porque depende del número que yo haya metido en x, ¿no? Y por convención uno dice que la x es la variable independiente. Independiente. Bueno, entonces nada, tenemos esto. Entonces de nuevo, ¿qué dijimos de la función? La función lo que dijimos es que funciona como una especie de cajita donde yo meto elementos de la variable independiente. ¿Está bien? Que le vamos a poner una x sub 0 para decir que es un determinado elemento de la variable independiente. ¿Está bien? Tengo mi cajita, mi maquinita, que decimos que es f. ¿Y qué sale de la máquina? Bueno, de la máquina lo que salen son valores de i sub 0. ¿Está bien? Entonces, volviendo a nuestro problema original lo que nos decía que a los 5 minutos estaba a 60 grados. Entonces, mi función lo que me dice es que uno podría construirse una tablita, ¿no? Que diga tiempo, temperatura, y podemos irla construyendo, armémosla con la consigna, me dicen que bueno, saqué del fuego una cacerola con agua hirviendo, al principio la temperatura bajó con rapidez, de modo que a los 5 minutos estaba en 60 grados. Entonces básicamente lo que me dicen es que a tiempo cero estaba a los 100 grados, porque está hirviendo el agua, a los 5 minutos estaba a 60 grados, a los 20 minutos, si yo no me equivoco, estaba en 30 grados, sí, 30 grados, y a los 45 minutos estaba en 20 grados. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Con esto. Simplemente trasladar la información que estaba en la consigna a una tabla. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué es lo que me lleva a lo que está, digamos, en la columna izquierda a la columna derecha? ¿Quién es el que me hace ese pasaje? Alguien me sirve de pasaje. ¿Saben quién es? ¿Se dan cuenta quién es el que me sirve de pasaje? La función. ¿Está bien? La función lo que cumple es el rol de agarrar un elemento en las variables, o sea, estas son las variables independientes, o sea, las x, y estas son las y's. Entonces, yo lo que hago es, digo, bueno, si meto 0, mi cajita función me va a sacar 100 grados. Acá en este caso son importantes 0 minutos, porque son importantes las unidades. En este caso, en la mayoría de los casos más matemáticos no me van a importar, pero bueno. Si pongo 5 minutos, cuando yo lo meta en la función, ¿qué me va a salir? 60 grados. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, que me digan ustedes para fijar conceptos, ¿qué es una función? ¿Qué les parece que es una función?
¿Alguien? Es de nuevo, es una operación, digamos, es como si fuera una maquinita que obtiene elementos de la variable independiente y saca elementos de la variable dependiente, ¿está bien? Es como la relación que hace que un elemento de la variable independiente se mapee en un elemento de la variable independiente, ¿se entiende? Por eso las funciones tienen gráficos en principio, porque lo que hace la función es literalmente mapear en el sentido de dibujar. Porque vos tenés... ¿Qué me dice la función? Me dice, bueno, que cuando vos estás en 5, la altura es 60. ¿Se entiende? Lo que me hace la función es decirme en qué altura está el punto, o sea, el punto de X a qué altura está. ¿Está bien? Y que si vos tenés 20, esta está en 30. ¿Estamos bien? Esta es la idea básica de función, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a ver una cosa un poquito más técnica, que es la idea de dominio, codominio e imagen de la función, ¿está bien? Son nombres que deben haber escuchado en el colegio, digamos, todos en el colegio, digamos, y si me dicen que no, no les creo, porque todos en el colegio vieron funciones lineales, eso sin duda vieron funciones lineales, ¿está bien? Pueden no haber visto dominio, codominio, imagen, qué sé yo, pero es muy probable que sí. De hecho, es muy probable que todos en el colegio hayan visto ¿cómo se llama esto? Funciones cuadráticas. ¿Está bien? Ya más sí, ya depende de cada uno, de lo que hayan visto o no, pero funciones cuadráticas casi todo el mundo habrá visto parábolas. ¿Está bien? O sea, los dos tipos más básicos de funciones los habrán visto todos. Entonces, bueno, vamos a partir un poco de hacer ese repaso. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver. Tenemos... eh, bueno, lo que yo les voy a hacer un dibujo y vamos a charlarlo un poco. ¿Está bien? Bueno, ¿todos se acuerdan de lo que eran los conjuntos? La vez pasada lo charlamos de conjuntos, pero no sé quiénes estaban y quiénes no, así que les pregunto si todos se acuerdan de lo que eran los conjuntos. Todos tienen más o menos en claro que es la idea de un conjunto. Un conjunto es un elemento en matemática, una bolsa de elementos en matemática que por algún motivo están agrupados, ¿está bien? Eso es un conjunto. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos, la función, lo que nos va a permitir es unir conjuntos, ¿está bien? Nosotros, hasta la vez pasada, no tenemos nada que una los conjuntos. Bueno, la función va a ser lo que una conjuntos, ¿está bien? En principio, a ustedes les deben haber hecho este dibujo, que aunque no se acuerdan qué es, los deben haber visto alguna vez. Es un dibujo en el que yo tengo este conjunto que llamamos dominio, este conjunto que llamamos codominio, y adentro de este conjunto codominio lo que llamamos imagen. Y lo que me hace la función es me agarra un puntito que está en el dominio y me lo hace corresponder con un puntito que esté en la imagen. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el dominio? Bueno, el dominio es el conjunto que contiene qué cosas, las variables independientes, ¿está bien? Todos los elementos que pueden ser variable independiente para esa función, ¿está bien? Todos los elementos que puedan ser variable independiente de una función son parte del dominio, ¿está bien? ¿Y qué es la imagen? Les pregunto a ustedes. ¿Qué les parece que es la imagen? ¿A alguien se le ocurre que...? Claro, el valor que toma ahí, perfecto. Bueno, en la serie de valores que puede tomar i, ¿está bien? Porque ahora estamos hablando de conjuntos, entonces el dominio son todos los valores que puede tomar x y en la imagen son todos los valores que puede tomar y, ¿está bien? Bueno, las funciones tienen una particularidad, digamos, bastante específica. ¿Alguno se acuerda cuál es? Lo vamos a ver con un dibujito, porque hay cosas que sí, cosas que no. A ver, yo tengo un eje y un eje x. Esto es una función f1 de x. Es una función lineal, de hecho, que está como el valor que toma ahí. Ok, bueno, ahora vamos a eso.
Pero hay una cosa que no pueden hacer las funciones. Y es decir, yo no puedo tener una función que sea así. Esto no es una función. ¿Por qué no es una función esto? ¿Alguno se da cuenta que está ocurriendo aquí? Yo tengo un valor de x que tiene infinitos valores de y. ¿Se entiende? Bueno, para que las funciones sean funciones, cada valor, cada punto del dominio tiene que estar mapeado en un único punto de la imagen. ¿Está bien? Cada punto del dominio tiene que estar mapeado en un punto único de la imagen. ¿Está bien? Por eso esto no es función, de hecho. ¿Por qué no es función? Porque el punto X este está mapeado en este punto de la imagen, en este punto de la imagen, en este punto de la imagen, en infinitos puntos de la imagen. ¿Está bien? Entonces no es función, eso no es una función. No pasa nada a la inversa. De hecho, fíjense que de hecho no pasa nada a la inversa. Porque, o sea, el caso este sí es función y todos, o sea, el i es único, el i está fijo, pero todos los puntos del dominio van al mismo valor de i. En eso no pasa nada. ¿Se entiende? Todos los distintos puntos del dominio van al mismo valor de i. Ahí no pasa nada, pero no puede pasar que todos los puntos, que un único valor de x tenga distintos valores de y. ¿Está bien? ¿Por qué no puede pasar? Porque la máquina no sabe a dónde mandarte las cosas, sino. ¿Se entiende? Mi máquina, que es la función. Yo cuando hablo de máquina estoy hablando de la función. Tiene que entrar algo y tiene que saber a dónde lo hace salir. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una función como la turquesa, la I1, perdón, la F1, yo le digo, bueno, vos cualquier valor de X que lo mandes, mandalo al mismo valor de Y. Digamos que es, para no hacerlo tan abstracto esto, digamos que esta está a la altura 2. Entonces, en la maquinita turquesa yo le pongo cualquier, o sea, yo le pongo 1, me lo manda al 2. Le pongo 2, me lo manda al 2. Le pongo 3, me lo manda al 2. ¿Se entiende? Bueno, y esa es función. ¿Está bien? No hay problema. Porque a cada valor distinto de x me lo manda a un valor de y. No tiene que ser, el valor de y no tiene que ser único. Lo que tiene que ser único son los valores de x. ¿Está bien? Bueno. Lo que no puede pasar es lo inverso. No puede pasar que una maquinita, que en este caso va a ser la cosa, la recta esta vertical, que no es función. Lo que no puede pasar, esta no va a ser función, que tengo un valor de x, que es este, que está fijo, digamos que, no sé, el 2. El 2. ¿Y qué pasa con el 2? Bueno, yo no sé qué valor de y mandarlo. Porque va a estar en el 1, en el 2, en el 3. ¿Se entiende? Esto explota, esto no anda. Esto no es función. ¿Se entiende la diferencia? Es importante que entiendan esta diferencia, porque en la IA hay algunos ejercicios que son un poquito más difíciles, que ahora vemos alguno, y a lo largo de la materia van a aparecer situaciones en las que tengan cosas que no son función. También es importante que entiendan por qué una función es función y por qué no es función las que no son función, ¿está bien? No es función si yo cuando le pongo algo un valor de variable independiente no sé a dónde mandarlo, ¿está bien? Ustedes si tienen que acordarse cuando algo no es función, acuérdense siempre que la recta vertical no es función. Digamos, si se acuerdan que la recta vertical no es función, después pueden razonar por qué no es función. Bueno, ¿por qué no es función? Y bueno, porque yo tengo un valor de x que tiene infinitos valores de y. Entonces no funciona, tiene infinitos valores de imagen. ¿Está bien? Acuérdense, la recta vertical no es función, la horizontal sí es función, la horizontal no pasa nada. ¿Está bien? Bueno. Eh, nada, esto es bueno, como la idea más como general, digamos, de la idea de función. Los dominios de las funciones es una cosa que vamos a, digamos, como ir viendo en principio. Uno en principio lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como un repaso de funciones básicas, ¿está bien? Eso es la guía 1. Al principio la guía 1 de la materia es un gran repaso de funciones básicas. Ustedes van a repasar la función lineal, la función cuadrática, funciones polinómicas, la función raíz cuadrada, la función exponencial, la función logaritmo, los senos, el coseno, no me acuerdo qué más, pero alguna más que aparezca, ¿está bien? Y básicamente lo que van a tener es digamos, vamos a hacer como un pequeñísimo resumen técnico de lo que son esas funciones, ¿está bien? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? Y cómo es el gráfico, ¿está bien? Ustedes lo que tienen que saber de las funciones básicas es eso.
¿Por qué es importante que sepan eso las funciones básicas? Porque ustedes, a lo largo, cuando la materia empiece más en serio, un poquito más adelante, van a tener que hacer mezclas de funciones. Entonces tienen que saber cómo se ven las funciones básicas. ¿Está bien? Así que bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá con la idea de función? Bueno, ¿alguien más? ¿Quieren decir algo? ¿Hacer un comentario? Se fue sumando gente más tarde, entonces no sé hasta dónde vieron. Bueno, si no hay nada que decir, seguimos. Bueno, como les decía hace un rato, mi idea es este journal, después se lo pasamos en PDF y lo tienen con todo lo que hayamos escrito, ¿está bien? Y de hecho se me acaba de ocurrir ahora, lo que puedo ir haciendo es ir agregando a medida que pase el curso y les va a quedar como todo junto por ahí. Va, no sé, mejor es mucho lío que quede todo en uno, va a ser muy pesado y muy largo. Así que nada, no sé. Pero después vemos cómo hacemos con eso. Pero bueno, nada, se los pasamos por lo menos el de la clase, se los vamos a pasar. ¿Saben? Bueno, entonces, a ver, bueno, busquemos algún ejercicio de la IA para ver qué hacer. A ver. Bueno, hay un ejercicio que me pide ver si son funciones o no son funciones y me parece que es atinado hacerlo. Habiendo estado tanto tiempo charlando sobre esto, así que se los voy a pegar aquí. Esperen que esto me hace un poco de lío a veces para abrir las imágenes. Ahí está, esto, open, listo. Y me las pone gigantes además. Ahí está, bueno. Ahí, uy, ya. Ahí está, bueno. Bueno, entonces dice, dados los siguientes conjuntos del plano, determine en cada caso si existe una función, ¿sí? Si existe una función cuyo gráfico sea el lado. Entonces, básicamente lo que ¿qué les está pidiendo? Les está preguntando si estos gráficos definen una función o no. ¿Está bien? Es decir, les está preguntando, ¿existe f de x? La e dada vuelta esta es la existe. ¿Está bien? Vayan acostumbrando porque son, digamos, signos de matemática que se usan mucho en análisis. También que se los van a usar en clase. Bueno, ustedes están cursando todos. Supongo que ya vieron esto la semana pasada, ¿no? O sea, nosotros la idea es que vayamos tipo un poquito más atrás que lo que ustedes van viendo en clase para que ustedes hayan tenido la clase y para hacer un repaso de lo que vieron, ¿está bien? Todos vieron ya esto, porque como hubo varios paros, por ahí algunos todavía no llegaron a verlo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a ver, bueno, entonces les pregunto rápido. Vamos a hacer A, B, C y D. ¿Qué les parece? ¿La A es función o no es función? O sea, ¿puede existir una función que tenga ese dibujo en el plano o no? Bueno, ¿por qué decís que sí? Yo estoy de acuerdo que sí. O sea, está bien que sí. Pero ¿por qué dicen que sí? Porque básicamente no se rompe ninguna de las reglas que dijimos hace un rato, ¿no? Porque para cada valor de x hay un solo valor de y. Está bien, sí. Está perfecto eso. Bueno, ¿qué pasa con la b? ¿Es función o no es función? ¿Vamos todos de acuerdo que es función la b? Bueno, yo lamento decirles que no es función la b. ¿Alguno se da cuenta por qué no es función la b? ¿Por qué no es función la b? ¿Qué pasa con los valores de x en el caso b? Si yo agarro este punto del eje x, x1, exactamente, tiene dos puntos imagen. No es función. ¿Está bien? Distinto es el caso de la parábola escrita así. O bueno, para abajo sería lo mismo. Esa no hay problema. ¿Está bien? La que es un problema es esta. Porque un valor de x puede tener dos salidas de ni. ¿Está bien? Hay más de un valor de x. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con la c?
Muy bien, tampoco, porque no es función la C. ¿Alguien se arriesga? ¿Por qué no es? Sí, es por lo mismo que la anterior, ¿no? O sea, en principio no habría problema, porque no hay problema que las funciones sean discontinuas, está bien, de hecho vamos a ver muchas en la materia que son discontinuas. El problema es acá, que se solapan. Si, por ejemplo, esta se cortara aquí, y esta estaría ahí, sería función. Podría ser una función discontinua, ¿está bien? Pero el problema es que no lo hace, entonces hay solapamiento, entonces no pasa nada. ¿Y qué pasa con la D? ¿Por qué no es función? Exactamente. Ahora bien, si yo le mato una parte, sí podría ser función, ¿no? O sea, si yo saco una de las partes de la elipse, la de arriba o la de abajo, sí podría ser función eso, ¿no? El problema es que está cerrada. Está bien, bueno. Entonces, nada, sí, no son función. Perfecto. Bueno, nada, este ejercicio era sencillito, pero era para ver si más o menos estaban entendiendo la idea de función. Entonces, a ver, bueno, sigamos un poco más. Em, Bueno, algo que no nos metimos nosotros es intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, ¿está bien? Que veo que en la guía lo menciona. Bueno, ¿algunos saben lo que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función? El nombre medio que lo indica un poco qué quieren decir. Bueno, claro, básicamente de una forma un poco más técnica, uno lo que podría decir es que en el intervalo de crecimiento, un punto x1 y un punto x2, el punto, o sea, f de x2 siempre es mayor a f de x1, o sea, la función siempre va creciendo, las imágenes siempre van siendo una vez más altas, más altas, más altas, ¿está bien? Y un intervalo de decrecimiento va a pasar lo inverso, ¿está bien? Bueno, para ejemplificar un poco mejor esto, vamos a ver rápidamente los dos tipos, los vamos a ver medio en simultáneo, los dos tipos de funciones que ustedes vieron en el colegio seguro, ¿está bien? Entonces vamos a ver la función lineal. La función lineal. Bueno, la función lineal, como su nombre lo indica, es una función que tiene una estructura del tipo. Vamos a hacerlo en negro, bueno, no me gusta tanto el rojo. Función lineal es una función de la forma f de x es igual a m por x más b. Todos están más o menos familiarizados con esta fórmula. Algunos le ponen a por x más b en vez de m, pero es lo mismo, ¿está bien? Es una función que, esta es la que se dice una función lineal, ¿está bien? Se le suele poner nombre pendiente a este valor, pendiente. Y esta se le dice ordenada al origen. ¿Está bien? Bueno, ¿y se acuerdan cómo se dibujan las funciones lineales? Dibujan en general funciones, pero las funciones lineales particularmente tienen una particularidad, que es que como las funciones lineales son rectas, la función lineal esto define una recta, con dos puntos yo puedo trazarla y va a ser siempre igual, porque la recta con dos puntos uno define la recta. ¿Está bien? Entonces, a ver, dibujemos. Este es y este es x. Bueno, una cuestión es que y f de x son lo mismo, ¿está bien? Porque uno el eje y lo que hace es dibujar la imagen de la función, ¿está bien? Bueno, entonces les invento una y la dibujamos. Por ejemplo, si yo tengo f1 de x igual a 4x más menos 1, por ejemplo. Y vamos a hacer f2 de x menos x más 3. Bueno, yo tengo estos dos ejemplos de funciones. Entonces, a ver. La función 1. ¿Quién es el valor dependiente de la función 1? 4, muy bien. Porque es el numerito que acompaña a la x multiplicando, ¿no?
¿Y quién es el valor dependiente de la función 2? Menos 1. ¿Todos se dan cuenta que es menos 1 el valor dependiente de la función 2? Que este puede ser más intrincado, digamos, de darse cuenta, ¿está bien? Ok. Bueno, ¿quién es el valor de ordenada al origen de la función 1? ¿Estamos todos de acuerdo que es menos 1? Como aportan en el chat. Bueno, muy bien. ¿Y de la función 2? 3, perfecto. Excelente. Bueno, y si yo quiero dibujar las funciones 1 y 2, ¿qué tengo que hacer? Uy, erré el color correcto. ¿Qué tengo que hacer para dibujarlas? ¿Alguno se le ocurre? ¿Cómo se dibujan las funciones lineales? ¿Se acuerdan? Bueno, hay muchas maneras. En principio lo que puede hacer es tomar una tablita, ¿está bien? Se arma una tablita en la que dice, bueno, tengo un valor de X y cuánto vale F, digamos la 2, pues tiene el color de la 2 para ese valor de X, que básicamente es igual a menos X más 3. Entonces voy tirando valores, por ejemplo, X igual a 0, si X vale 0, F2 vale 3. X igual a 1 es menos 1 más 3, 2, y así puedo seguir eternamente. ¿Está bien? Bueno, y entonces la puedo dibujar, porque uno con dos valores, con dos puntos puede dibujar una recta, ¿está bien? Otras no, pero digo, en principio la recta tiene esa particularidad. Con dos puntos uno dibuja la recta por cómo es la recta. Básicamente la recta es el segmento que une dos puntos, entonces está unívocamente definida si yo tengo dos puntos cualquiera, ¿está bien? Entonces yo sé qué pasa, con x igual a 0, la altura es 3, entonces, acá está el 3, entonces está en este punto, 3. Y con x igual a 1, la altura está en 2, acá está el 2. Este es el 1, entonces este punto de acá. Entonces mi recta es esta. Ese es f2 de x. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Hasta ahora todo relativamente sencillo, si yo no me equivoco, ¿está bien? Si yo no... Bueno, ¿y cómo dibujamos la función 1? ¿Cómo hacemos? Bueno, hacemos lo mismo. Hacemos x, f1, pongo en el caso del 0. En el 0 me va a dar menos 1. Y en el caso del 1 me va a dar 4 por 1, 4, menos 1, 3. ¿Está bien? Yo podría seguir poniendo valores en la tabla, pero en la función lineal no es necesario porque de nuevo con dos puntos defino la recta, ¿está bien? Entonces yo tengo 0 tiene altura menos 1. Entonces en este caso el 0 está por acá. Este es el menos 1. Y en el 1 está en el 3. Entonces en el 1 está en altura 3, o sea, está acá. O sea, está así. No me salió tan recta, pero si ustedes lo hacen con la regla les va a salir mejor. Este es f1 de x. ¿Está bien? Bueno, nosotros hace un rato hablamos del intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento de las funciones, ¿está bien? Bueno, las rectas tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de las rectas? ¿Qué les parece viéndolas estas dos rectas? La recta puede cambiar el intervalo de crecimiento y el de decrecimiento a la mitad, digamos. Bueno, ¿por qué no puede cambiarlo? Bueno, básicamente no puede cambiarlo porque la recta, digamos, tiene definida esa situación en función de quién. Esto no se lo estoy contando yo, o sea, lo pueden saber de antes, digamos. ¿Qué es lo que dice si una recta es creciente o decreciente? Las rectas no vamos a hablar de intervalos de crecimiento o de decrecimiento, o sea, podemos hacerlo, ahora lo vemos si quieren, pero en realidad no va a haber intervalos del todo de crecimiento y decrecimiento. La que la recta va a tener va a ser creciente o decreciente, a secas, ¿está bien? Bueno, ¿y de qué depende que la recta sea creciente o decreciente? ¿Alguno sabe?
Claro, pero en la estructura matemática de la recta m por x más b, ¿quién define que sea creciente o no? O sea, es creciente si va para arriba, como vos bien decís, y es decreciente si va para abajo. ¿Está bien? Pero ¿quién define eso? La pendiente, ¿no? Muy bien. La pendiente, exacto. Entonces, a ver. Pendiente, o sea, m mayor que cero, recta creciente. Uno hace esta flechita para arriba así, en matemáticas fue creciente, está bien. Y m menor a cero es la recta decreciente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, no, ahí veo que Jonás pone el valor de x, pero no, no es el valor de x. Porque el valor de x puede ser cualquiera, ¿está bien? Porque x está definida en principio en todo el eje, de menos infinito a infinito, ¿está bien? Y puede ser cualquiera. Lo que depende es el valor de la pendiente. La pendiente es la que me va a definir si la recta es creciente o decreciente, ¿está bien? De hecho, no importa que i, un error común a veces es, por ejemplo, que i sea positivo o negativo. No, que i sea positivo o negativo no me va a definir nada tampoco, ¿está bien? Porque puede ser negativa siempre y ser creciente, ¿está bien? Bueno, bueno, esto es básicamente la cuestión de recta. Y vamos a hacer un repasito, vamos a hacer un repaso, más o menos lo que lleguemos, porque Meet nos corta la clase cuando se cumple una hora, porque somos muchos, así que vamos a tener que reiniciar el Meet, por eso les pasan dos links a ustedes. Vamos a hacer en el medio un recreito de 2-3 minutos para que yo pueda ir al baño y servirme un café. Pero nada, antes de cortar, y después hacemos la segunda parte, pero antes de cortar vamos a repasar un poco la parábola para tener un poco más de idea de eso, y después cortamos, hacemos algún ejercicio más y vemos. Bueno, díganme ustedes también si quieren, también para el futuro quizá, si quieren que, digamos, repasemos tanta teoría o hagamos más ejercicios. Porque eso va a depender de ustedes, ¿está bien? Porque yo no sé digamos, con qué background vienen ustedes. Entonces, nada, va a depender de ustedes si quieren que hagamos nos centremos más en los ejercicios o en la teoría. Obviamente, si nos centramos en repasar mucho los conceptos, que va a estar bueno, los ejercicios le van a quedar a ustedes. O sea, sí puede haber un rato para que ustedes pregunten en todo caso, pero vamos a hacer menos ejercicios juntos. Entonces, nada, eso lo iremos manejando según lo que ustedes vayan necesitando. En este caso, cuando terminemos de ver la función cuadrática, si alguien estuvo haciendo ejercicios, podemos ver los que no les han salido, o si no, hacemos los que me gusten a mí. ¿Está bien? Bueno, entonces la función cuadrática es una función que tiene una estructura que es a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Son las parábolas, ¿está bien? O sea, su forma, como la función lineal tiene como digamos, como resultado una recta, el gráfico de una recta, la función cuadrática tiene como resultado una parábola. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver. Eh, ¿Qué me pueden decir de las parábolas? ¿Cómo se ven las parábolas? ¿Se acuerdan? Son como una especie de us. Es una cosa así, digamos. ¿Así? Oh, bueno, esto es f de x, que no lo escribí. Este es f de x. Estas parábolas pueden estar, lo que se dice, contentas, es cuando van para arriba, y tristes, que son el caso, que sería este caso, por ejemplo. Vamos a ponerle f2 de x. Bueno, cuando una parábola es triste y cuando una parábola es contenta. La que es contenta es cuando A es positivo, la que es triste es cuando A es negativo. ¿Está bien? A es el que me va a definir si la parábola está... Yo nunca me acuerdo si es cóncava o convexa, porque una es cóncava y otra es convexa, yo no me acuerdo, así que les digo contenta y triste, ¿está bien? Pero es la concavidad, lo que me va a definir la idea de concavidad, pero eso después lo vemos. Eso va a ser importante para, antes del primer parcial va a ser importante, la concavidad de las funciones, no solo de las parábolas, pero bueno, después eso lo vemos cuando surja, va a depender de la segunda derivada de una función, pero bueno, vamos paso a paso. Entonces nada, tenemos las parábolas. ¿Qué es lo muy importante y se tienen que acordar de las parábolas? Bueno, ¿cómo se llaman estos dos puntos que es donde cruzan el eje y la parábola cruza el eje X? ¿Cómo se llaman esos puntos? ¿Alguien se acuerda? El otro día hablamos de estos puntos. ¿Y?
¿Alguien? Raíces, ¿no? ¿Llaman las raíces de la función? X1 y X2. ¿Cómo obtenía yo las raíces? X1, X2. Con la fórmula resolvente. ¿Se acuerdan lo que es la fórmula resolvente? Menos b más menos b al cuadrado menos 4a por c raíz cuadrada sobre 2 por a. ¿Estoy hablando en chino básico o se acuerdan? Pongan en el chat porque por ejemplo Jonás es el único que escribe. ¿Está bien? Bueno, nada. Estas son las parábolas, ¿está bien? Si la parábola, si A, lo que les decía hace un rato, si A es positiva, la parábola va a ser creciente, no es creciente la palabra, va a estar contenta, digamos, y si A es negativa, la parábola va a ser triste. ¿Está bien? Bueno, las parábolas tienen intervalos de crecimiento y decrecimiento, si ustedes se fijan. A estas sí tienen intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Porque ustedes fíjense que, por ejemplo, después pensamos un rato en la que es triste, pero vamos a borrarla para que no me maree acá. Si yo quiero ver el intervalo de crecimiento de esta parábola, intervalo de crecimiento, hay muchas maneras de ponerlo. Yo le pongo una I mayúscula con un más. Hay gente que pone una I mayúscula con una flechita para arriba. Eso depende mucho del docente y de lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Se tiene que entender que es el intervalo de crecimiento. Bueno, ¿cuál sería el intervalo de crecimiento de la parábola que tenemos dibujada? Bueno, el intervalo de crecimiento sería desde acá, que esto es el 0, hasta el más infinito, ¿no? O sea, sería del 0 al más infinito. Siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento son sobre el eje X, ¿está bien? Porque eso a veces la gente se confunde, pero son sobre el eje X que uno está mirando. Es desde el 0 hasta el más infinito que crece y decrece desde el menos infinito hasta el 0. ¿Por qué los dos intervalos? En los infinitos los intervalos siempre son abiertos, pero ¿por qué en el 0 los intervalos son abiertos también? Bueno, porque el 0 es un punto como neutro, no puede ser el punto del vértice de la parábola, ¿está bien? Hay una fórmula para sacar el X del vértice, que no importa tanto. En el colegio lo usaban porque les pedían sacar esa información de las parábolas. Acá no va a importar tanto, pero bueno. Bueno, nada. Con esto hicimos como un repaso muy general, suponiendo que ustedes vieron en el colegio parábolas. Y así que nada, vamos a cortar por ahora. Volvemos en 3-4 minutos. Y hacemos algunos ejercicios hasta que terminemos, ¿está bien? Tienen que usar el segundo link que les pasaron. Así que nada, volvemos en 2-3 minutos. Lo que necesite para ir a hacer un café. Así que nada, ahora nos vemos.
Bueno, vamos a esperar un ratito más que nos faltan algunas personas y seguimos. Bueno, esperemos 1 o 2 minutos más para ver cuántos se terminan volviendo a unir y continuamos, ¿está bien? Bueno, sigamos porque se va a hacer tarde y no nos queda ya mucho tiempo. La idea de lo que sigue es hacer simplemente algunos ejercicios muy, digamos, todo esto es de nuevo más repaso de cosas que ustedes en principio en general probablemente vieron en el colegio, ¿está bien? Así que nada, yo voy a agarrar un popurrí de ejercicios de la práctica y vamos a ir haciendo algunos, ¿está bien? Bueno, a ver, en principio hay un ejercicio que es el 5 de la práctica 1 de cátedra única, el ejercicio 5, cátedra única, vamos a ponerlo así. Em, que nos dan nos piden que encontremos una función lineal que satisfaga algunas condiciones. Entonces nos dan, por ejemplo, un caso 1 en el que f de 1 es 5 y f de menos 3 es 2. Y nos dan más situaciones, pero siempre la estructura es de este tipo. Nos dicen cuánto vale la función en 2 puntos y nos dicen, bueno, encuentra una función lineal que satisfaga esto. Bueno, ¿qué les parece que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que construir? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo básicamente la fórmula de la función, ¿no? Nos están diciendo, bueno, yo te digo dónde vale esto en ciertos valores. Vos decime quién es f de x igual m por x más b. Esta es la pregunta. Básicamente, ¿qué nos están preguntando? Bueno, nuestras incógnitas son quién es m y quién es b. ¿Está bien? Usualmente a mí lo que me dan es cuánto vale m y cuánto vale b, pero en este caso a mí me están dando otra cosa. Bueno, entonces yo tengo que construirme esto. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo podría hacer para construir
la función, digamos. ¿Cómo se les ocurre que yo podría construir la función? ¿Cómo se les ocurre que yo puedo obtener m y b? ¿Alguna idea? Reemplazar los datos en la fórmula, bueno, claro, está bien. Básicamente pues lo que me estás diciendo es que si yo tengo f de 1 es igual a 5, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, a ver, vamos a decir. F de 1 es igual a 5. Entonces esto implica que 5 es igual a m multiplicado por 1 más b. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y si f de menos 3 es 2, implica que... me salió mal, perdón. F de menos 3 es igual a 2. Esto quiere decir que 2 es igual a m multiplicado por menos 3 más b. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces básicamente lo que yo tengo son dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quiénes son mis incógnitas en este caso? M y B. Y tengo dos ecuaciones para resolverlo, ¿no? Entonces tengo que hacer acá lo de... hay muchas maneras de hacerlo. Pero vamos a hacer lo que uno dice, despeja una en función de la otra y se fija cuánto van dando las cosas. ¿Está bien? En el caso de las funciones lineales siempre es muy fácil despejar B. Por ejemplo, la primera, podría ser la segunda, es lo mismo. Pero yo puedo decir de la ecuación esta, yo puedo decir que... voy a reescribir lo que tengo. Tengo 5 es igual a m por 1, o sea, es m más b. Y puedo decir entonces que 5 menos m es igual a b. ¿Se entiende qué dice? Pasé la m restando para el otro lado para despejar cuánto vale b. ¿Está bien? Y bueno, yo este valor de b lo puedo poner en la formulita de abajo. En esta de acá, lo meto acá. Entonces, haciendo ese reemplazo, a mí lo que me queda es que m por menos 3 más b, pero b es 5 menos m, es igual, dijimos, a 2. Entonces yo ahora reordenemos esto que tengo. Tengo m por menos 3, entonces es lo mismo que tener menos 3m. Junto todo lo que tiene m todo junto, entonces tengo menos m más 5. Esto es igual a 2. Entonces tengo menos 3m menos m es menos 4m. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y acá tengo que 2 y el 5 lo paso para el otro lado restando. ¿Estamos bien hasta acá? Estamos simplemente despejando una ecuación que lo que yo quiero despejar es el valor de m. Entonces tengo 2 menos 5 va a ser menos 3. Entonces me va a quedar que menos 4m es igual a 2 menos 5 menos 3. Entonces yo puedo decir, si paso el 4, el menos 4 restando para el otro lado, el 4 dividiendo para el otro lado, perdón, me queda que m es 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos? ¿O los perdí? Ok, bueno. Y si yo sé cuánto vale m, puedo saber cuánto vale b. Porque yo había dicho que m era 5, que b era 5 menos m. Entonces yo ahora sé que b va a ser 5 menos 3 cuartos. Entonces 5 menos 3 cuartos. Bueno, 5 es 20 cuartos, ¿no? Sí, 20 cuartos. Entonces esto es 17 cuartos. Esto es b. Y m también lo tengo por acá. ¿Estamos bien? Entonces, si yo junto toda esta información, básicamente obtengo la fórmula, que la fórmula va a ser que la f de x que satisface esto va a ser f de x es igual a 3 cuartos por x más 17 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la función lineal que satisface estas dos puntos que me dieron. ¿Se entendió cómo funciona este? Hay varios en la IA parecidos a este, ¿está bien? La dinámica es la inversa al usar, porque a mí en general me da la estructura de la función y yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, veo cómo ordeno esto, pero digo, en este caso es la inversa.
¿Está bien? O sea, me dan puntos y yo tengo que construir la función con esos puntos. ¿Está bien? Es mucho más parecido a lo que uno hace con un gráfico. En un gráfico uno hace más o menos eso. ¿Está bien? Pero nada, bueno. Este es uno de los primeros ejercicios, el ejercicio 5 que hay de función lineal. Vamos a hacer uno solo de estos. Vamos a seguir ahora un poquito más, pero vamos a hacer uno solo de estos porque lo que yo les propongo es que digamos, la próxima clase, el martes, lo primero que hagamos sea dedicar los primeros 15 a 20 minutos a repasar lo que no les ha salido. Y bueno, vemos lo que no les ha salido. Total, estos son muy parecidos y muy sencillos. ¿Está bien? Entonces, sigamos. Bueno, déjenme que me fije qué más. Bueno. Eh... Bueno, hay algunos ejercicios intermedios. Hay un ejercicio que les pide hacer cosas con las rectas. Uno que les habla de la pendiente. Está bien la pendiente. Nosotros dijimos que es M. Entonces les va a pedir sacar la pendiente M. Pero son todos muy parecidos. Me interesa que hagamos un poquito del 8 para repasar cómo se dibujan las parábolas. ¿Está bien? O sea, el 8 de cátedra única de nuevo. Estos son muy parecidos igual con Palacios Puebla. ¿Está bien? Y vamos a hacer el D, que es el más difícil de todos. Nos piden que las dibujemos. Son unas parábolas que nos piden que dibujemos. Entonces yo voy a escribir la D. F de X es igual a menos X más 5 al cuadrado. Bueno, me piden hacer el dibujo de esta parábola, ¿está bien? Entonces, no lo vimos muy bien nosotros. Acá voy a apelar un poco a lo que ustedes se acuerdan del colegio. Esta vez pusimos un medio boceto cómo dibujarlas. Pero básicamente uno para dibujar la parábola, lo único que tiene que saber las raíces, tiene que saber básicamente cuál es el vértice, ¿está bien? Entonces, bueno, hay que sacar las raíces de esta parábola. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sacamos las raíces de la parábola? ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer para sacar las raíces de una parábola? Bueno, básicamente hay que sacar las raíces, ¿está bien? Dividir la raíz del cuadrado. Pero ¿por qué la tenés que dividir la raíz? O sea, ok, vos lo que decís es que, bueno, expandamos eso y ponemos la fórmula resolvente. Básicamente uno lo que necesita es saber. Uno de una cuadrática lo que siempre necesita saber es dónde cruza a los ejes, es decir, dónde son las raíces. El signo de A, ¿está bien? Porque siempre acordémonos, bueno, que esto es A por X al cuadrado más B por X más C. Siempre es esta estructura. Entonces uno necesita saber X1, X2, que es entre la fórmula resolvente. El vértice, que digamos que está acá, no sé, X, vértice, vamos a ponerle ahí, vértice, que vértice es un punto que está compuesto por X del vértice e Y del vértice. X del vértice tiene una fórmula en principio que es menos B sobre 2 por A. Sobre 2 por A. Y Y del vértice es aplicar F en X del vértice. ¿Está bien? O sea, es evaluar la función en ese punto. ¿Está bien? Entonces buscamos toda esta información que necesitamos. Bueno, entonces, para sacar las raíces, yo necesito igualar. O sea, ¿qué es sacar las raíces? Bueno, es igualar esto a cero, ¿no? Uno saca las raíces cuando iguala la expresión a cero y ahí aplica la fórmula resolvente, ¿no? Básicamente ve cuando f de x es igual a cero. ¿Está bien? Entonces vamos a ver raíces. Las raíces, estoy buscando los puntos. X, f de x1, 2. Tal que... No, tal que no. Es igual a cero. Sí y solo si. Menos x. El menos está fuera del paréntesis. Lo puse adentro. Menos x más 5 al cuadrado. Y esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno. Entonces, esto no necesito hacer la fórmula resolvente. Simplemente porque no está puesto esto. ¿Está bien? Porque ¿qué es tener al cuadrado esto? Básicamente tener al cuadrado esto lo que me implica es que yo tengo menos x más 5
x más 5. O sea, hay una multiplicación dos veces de x más 5 y un signo menos. ¿Está bien? Eso quiere decir elevar al cuadrado. Bueno. Y ahí yo tengo la multiplicación de dos cosas que dan 0. La multiplicación de dos cosas que dan 0 quiere decir que o una es 0 o la otra es 0, ¿no? Si yo tengo un número A por un número B multiplicado si dan 0, quiere decir que o uno es 0, el otro es 0, o los dos son 0, ¿está bien? Entonces, básicamente esto implica que o x más, que x más 5 está dos veces de x más 5 es igual a 0, básicamente. Entonces esto implica que la solución de esto es que x sea igual a menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una sola raíz esta función. ¿Por qué tiene una sola raíz? ¿Qué les parece? Tiene una raíz doble en menos 5. Bueno, y eso se ve en esta estructura, de hecho. En esta estructura se ve que tiene la raíz doble. Porque es esto al cuadrado. ¿Y qué va a significar este menos aquí? ¿Qué les parece que va a significar? ¿Por qué no? ¿De A, B o C nos interesaba el signo para saber si la función era contenta o triste? ¿De cuál era el que nos interesaba el signo? ¿Se acuerdan? De A, ¿no? Y A, claro, exactamente, de A. Y A es el que acompaña a X al cuadrado, ¿no? Fíjense que uno para saber quién es exactamente A, lo que tendría que hacer es expandir este cuadrado. Hagámoslo, total no perdemos nada. Menos X al cuadrado más 2 por A por B, el A es X y B es 5, más 5 al cuadrado que es 25. O sea que esto es menos x al cuadrado más 10x más 25. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el signo de A? A es negativo en este caso. Entonces la parábola va a ser hacia las que son tristes. ¿Así? ¿Vamos o estoy yendo muy rápido? Bueno, en general, cuando a mí me den las cosas escritas así como potencias, el signo me va a venir fijado del de afuera. O sea, a mí no me importa cuánto vale A, mí lo único que importa es el signo de A. Nada, me va a venir fijado de afuera, ¿está bien? Entonces sé que la parábola es negativa. Y yo sé que la raíz es única, que la raíz sea única va a querer decir que es en el vértice, ¿está bien? Y bueno, y nada más necesito. O sea, yo sé que, bueno, necesitaría x del vértice y y del vértice. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, entonces, x del vértice es menos b. Que yo sé que b es 2 por 5, 10, pero tengo este menos general. Entonces, menos 10 es 10 positivo, ¿no? Sobre 2 por a. Que a es menos 1 en este caso. Entonces es menos 2. Entonces esto es menos 5. X del vértice es igual a X de las raíces. ¿Por qué? Porque como la raíz es única, quiere decir que el vértice y las raíces coinciden. Porque miren, les voy a dibujar acá. Cuando uno tiene una parábola, uno puede tener esta situación que tiene dos raíces. O puede tener esta situación que tiene una única raíz ahí. ¿Se entiende? Y también puede tener esta situación que no tiene raíces la parábola. Vamos a ver en otro color. Ustedes en el colegio han visto que no todas las parábolas tienen raíces, ¿entiende? Esta no tiene raíces. Porque las raíces, o sea, este es el caso límite en el que x1 es igual a x2 igual a x del vértice. ¿Está bien? En el caso de abajo, yo tengo x del vértice, x1 y x2. Y en el de arriba, x del vértice siempre existe. El vértice siempre va a existir, o sea, x del vértice. Pero x1 y x2 no existen, ¿está bien? Porque no hay raíces. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces dibujemos esta parábola. Esta parábola lo que me dice es que x del vértice es menos 5. Entonces, a ver. Vamos a dibujarla así. El menos 5 lo pongo por acá. Este es el eje, o sea, el eje X crece para acá. Y este es el eje Y.
Ahí me dicen que la recta, que la parábola es decreciente, porque nosotros sabemos que A es negativa, entonces va a ser una parábola que el vértice lo tiene acá, y ya se va haciendo, va haciendo así. ¿Está bien? Esa es la parábola que nosotros tenemos como f de x. O sea, lo rojito es f de x igual a, no me acuerdo cómo era, menos x más 5 al cuadrado. Menos, el menos va afuera, perdón. Menos x más 5 al cuadrado. ¿Estamos bien? Bueno, y si el test les hubieran dado la función que sea x más 5 al cuadrado, pero sin el menos adelante, ¿cuál sería la única diferencia entre esta que dibujamos y la otra? La que, si yo tuviera la que no tiene el menos. ¿A qué te referís con lo contrario? Pero sí, lo contrario. Yo estoy de acuerdo con lo contrario, pero quiero saber si vos entendés a qué te referís con lo contrario. Sería la misma, sería exactamente igual, pero sería esta así, ¿no? Como en espejo, claro, exactamente, positiva. Sí, exactamente. Bueno, bueno. Bueno, este fue un repaso bien express de parábolas, ¿está bien? Y bueno, también de funciones lineales. En principio esto era básicamente lo que queríamos hacer hoy. Básicamente también porque no me quería adelantar con el cronograma, ¿está bien? Después vamos a ver si lo achicamos un poquito el cronograma porque le dedicamos muchas clases a la parte de funciones y por ahí lo podemos acortar un poquito. Vamos a ver cómo hacemos eso. Siempre lo vamos a mantener actualizado porque hay gente que quiere pagar solamente por algunas clases, entonces siempre tiene que estar actualizado para, bueno, para que nada, que la gente pueda unirse a las clases que necesita, entonces siempre tienen que estar los temas que se necesitan, ¿está bien? Así que bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta con esto? Bueno, entonces, ¿qué se tienen que llevar de hoy? De hoy se tienen que llevar el concepto de función, el concepto de dominio, el concepto de imagen. No hablamos tanto de imagen, después vamos a seguir hablando un poco más. De imagen no hablamos tanto. Los intervalos, el concepto de intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento. ¿Está bien? De estas rectas no hablamos tanto. De esas parábolas, perdón, no hablamos tanto del crecimiento y del decrecimiento. Pero por ejemplo, en esta, la que nosotros nos dieron, el intervalo de crecimiento va del menos infinito hasta el menos 5 y el intervalo de decrecimiento va del menos 5 al más infinito, estamos de acuerdo, ¿no? Porque acá va creciendo, 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 llega al vértice y empieza a crecer. Las parábolas es muy fácil los centros de crecimiento y de crecimiento. Bueno, y nada, vimos eso. Básicamente lo que pueden hacer de las guías de ejercicios, no sé si los dos, bueno, vos Jonas me habías dicho que estabas en UA21. UA21 no sé, la guía es muy parecida a la de Cátedra Única, si yo no me equivoco, pero si querés después mandale y la vemos por las dudas, pero es muy parecida. Pueden hacer básicamente hasta que empiece a hablar de funciones de tipos que no vimos. Hay unos cuantos ejercicios de parábolas, de rectas, todos esos ejercicios los pueden ir viendo. Obviamente pueden seguir todo lo que ustedes quieran, porque ustedes en clase vieron más cosas, ¿está bien? Así que nada. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que llevar de hoy? Decía, bueno, el concepto de función, el concepto de dominio, imagen, los intervalos de crecimiento. Hicimos un repaso muy breve de función lineal, hacer algunas cosas con función lineal. Y un repaso muy breve hicimos de parábolas y función cuadrática, ¿está bien? Así que nada. La materia, digamos, esta parte de funciones es un poco como, digamos, enciclopédica, por decirlo de alguna manera. Básicamente vamos definiendo funciones y les vamos mostrando cosas de funciones, ¿está bien? Y después empezamos a hacer cosas. La materia es intensa, ¿está bien? Entonces, estos temas son relativamente simples, pero a medida que la materia vaya continuando, vamos a tener que hacer cada vez más complicado, no necesariamente ir más rápido, pero vamos a ver, si vamos más lento, vamos a llegar a hacer menos ejercicios, y si vamos más rápido con la parte conceptual, vamos a hacer más ejercicios, que probablemente me parece que a usted lo que más les va a interesar es hacer ejercicios, porque ustedes la parte conceptual la ven un poco en clase, entonces lo que más les va a interesar es ver ejercicios, ¿está bien? Así que bueno. Bueno chicos, tengan buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Chau, chau.